¿Le damos nomás? Buenas tardes. Em, yo soy Francisco Fuensalida. Trabajo con Centro de Estudios Agua Tierra. Somos una organización nueva, una organización pequeña que está tratando de traer el paradigma, el, el nuevo modo de la agricultura regenerativa a la agricultura tradicional. Eh, la agricultura regenerativa es una agricultura ecológica, una agricultura que tiene como paradigma principal, como objetivo, no solamente la productividad agrícola, sino que también la restauración del clima y los suelos, bajo la premisa de que si nosotros no cuidamos el suelo y no cuidamos el medio ambiente, el ecosistema, la agricultura cada año y cada temporada va a ir siendo más difícil, más inviable económicamente y vamos a llegar en algún momento a que sea una práctica que ya no sea sustentable en términos económicos y cada vez más personas le empiecen a abandonar. Em, Como centro de estudios nos dedicamos a fomentar que esto se pueda primero conocer, después entender, porque es algo que está un poco fuera del sentido común hoy en día, de lo que hemos aprendido tanto en la escuela como en las universidades, como en las prácticas tradicionales agrícolas, y en último término, después de conocer y después de entender, que se pueda poner en práctica. Em, Siempre partiendo desde que nuestra actividad agrícola es una forma de relacionarse con la naturaleza que tiene que tomar en cuenta el lugar donde está, las reglas del lugar donde está. Ese lugar es el planeta Tierra. Y el planeta Tierra tiene ciertas leyes, tiene ciertas reglas, que son las reglas de la naturaleza y que son reglas que el ser humano en los últimos siglos de cierta manera ha desconocido, ha olvidado y ha avanzado en su arremetida moderna, industrial, sin tener en cuenta que estas leyes nos ponen ciertos límites y que si nosotros traspasamos esos límites empiezan a aparecer problemas. Em, este es una visión nueva, está ganando mucho momentum, mucha velocidad en el mundo. En Chile es muy poco el desarrollo que tiene. Para poder aprender esto yo tuve que salir fuera del país. em, pero en- independiente del grado de desarrollo que tenga, nuestra misión y nuestro objetivo es poder acercar esto para que la gente que está ligada a la tierra, que está ligada a la producción agrícola, que es la que nos alimenta, eh, por lo menos sepa que existe y cuando se enfrente a problemáticas en el campo, a problemáticas en la producción, sean de índole económica, sean de índole social, sean de índole política, las que aparezcan, sepan que existen otras opciones y que existen alternativas. Em, entonces, vamos a primero explicar principios generales del funcionamiento del ecosistema planetario, de la atmósfera, el agua, los suelos, en relación a la práctica agrícola. Y en segundo lugar, vamos a describir una forma de agricultura regenerativa que le llamamos agricultura sintrópica, que es un nombre un poco confuso, y
que no explica mucho, pero nosotros vamos a explicar de qué se trata. Y esa técnica, integración de técnicas dentro de la agricultura regenerativa, que es la técnica en especial que nosotros trabajamos, que fue creada y desarrollada por un agricultor suizo que se llama Ernest Götz, que está vivo, que tiene 75 años y trabaja en Brasil, también trabaja en España y en Portugal, o sea, tanto en climas tropicales y subtropicales, como en climas mediterráneos y templados, como el caso de Chile. Y vamos a mostrar cuál es el acercamiento a la producción, tanto hortícola como frutal, eh, o maderable, también pecuaria, pero yo me centro y mi área de investigación es más lo hortícola y lo frutal, y cómo eso se puede llevar a un ejemplo práctico con un pequeño ejercicio de diseño de una parcela bajo estos principios y técnicas que vamos a aprender, más que aprender, vamos a dar a conocer, porque para aprenderlo se requiere un poco de desarrollo. Entonces, los principios generales para poder entender qué es una agricultura regenerativa, que repitamos, es una agricultura que mientras produce va dejando un saldo positivo de fertilidad y de energía en el medio ambiente, y que eso se reduce al suelo. O sea, nosotros producimos y la fertilidad de mi terreno aumenta. En agricultura se entiende que a medida que yo produzco, la fertilidad del suelo va bajando y por ende tengo que agregar fertilizantes, tanto orgánicos como químicos, para que esa fertilidad no se me desgaste. Es como una batería que mientras yo la uso se va desgastando. Pero la agricultura regenerativa propone que existen métodos de obtener rendimientos productivos agrícolas en cualquiera de los tipos de cultivos que nosotros estamos acostumbrados, sea trigo, sea manzana, sea nogal, almendro, parra, avena, tanto hortícola como frutal, y que yo puedo dejar un saldo positivo. O sea, puedo ir aumentando mi suelo y mi capital de fertilidad simplemente entendiendo cómo funciona la relación entre los elementos y cómo ha funcionado la dinámica, el desarrollo de los ecosistemas por millones de años hacia atrás. Antes del ser humano, o de que el ser humano fuera tan importante en el planeta, los bosques y la fertilidad existían de manera global. Y lamentablemente hemos sido nosotros la especie que ha venido de alguna manera a interrumpir estos ciclos, provocando un montón de desajustes que hoy en día le llamamos cambio climático, pero también le podemos llamar desarrollo de nuevas enfermedades o una serie de otros desajustes o desequilibrios que tienen que ver, a mi juicio, con el no entender que la práctica agrícola debe circunscribirse, debe atenerse a los límites ecológicos que tiene el planeta. Son 4 principios. El primer principio es la energía solar, el sol. Del sol viene la fuente, el combustible, la energía primaria para que toda la vida en el planeta pueda existir. No existiría una papa, no existiría un eucalipto, ni una hiedra, ni nosotros mismos, si no fuera por la energía del sol. Y la energía del sol no puede ser aprovechada directamente por organismos como los animales y los mamíferos. Los organismos encargados en el planeta de absorber la energía del sol y transformarla en energía útil para el resto de las especies es el reino vegetal. Por definición, las plantas son las que absorben la energía solar y la transforman en energía química útil para ellos mismos, para generar biomasa y, por ende, para que los demás organismos del reino vivo, se puedan alimentar. Entonces,
Eso ocurre gracias al proceso de la fotosíntesis, que la debemos conocer a grandes rasgos, y es la captura y transformación de la energía del sol para que pueda ser aprovechada por el resto de los organismos. Cuando la planta, los bosques, las formaciones vegetales absorben energía del sol, están produciendo cambios y están produciendo movimientos en las temperaturas, en las presiones y en todos los equilibrios que hay de vientos, de temperatura, de traslado de la humedad de un lado a otro. Cuando un vegetal absorbe energía del sol, básicamente consume cierta cantidad de kilowatts. Y esos kilowatts, si no son consumidos, se transforman en emisiones de carbono, se transforman en excedente de temperaturas. Básicamente, no solo es la energía de la vida, sino que también es el mecanismo de regulación del clima del planeta. Y hoy en día, los suelos de los continentes no están teniendo esa maquinita funcionando. La energía del sol, entonces, también, este es el puntero, sí, impulsa y sostiene los ciclos atmosféricos, hídricos y climáticos globales. No habría movimiento de masas de agua, no habría evaporación, no habría nada si no fuera por la energía del sol. Y este mecanismo tampoco podría ser aprovechado ni sostenido si es que no fuera por las plantas. El ciclo del agua. El ciclo del agua se refiere al movimiento de la humedad por el planeta. En la escuela nosotros nos explican que el ciclo del agua es simplemente la evaporación del agua del mar y el viaje de esa agua hacia el continente para que llueva y otra vez esa agua vuelva al mar. Pero esa película le falta, podríamos decir, la segunda, la tercera y la cuarta parte. Es una pequeña parte de la historia. Porque ese mecanismo no puede funcionar si es que no hay un mecanismo de bombeo que se produce en el continente con la transpiración de los bosques y de las formaciones vegetales y que genera los equilibrios de presión y de temperatura necesarios para que el agua del mar pueda entrar a los continentes y llover de una manera estable. Como esa máquina hoy en día no está funcionando, vemos que llueve en febrero o en enero, causa estragos, y que cuando tiene que llover en invierno, estamos esperando la lluvia y la lluvia no cae. Y en otros lugares, y así hay aluviones, hay incendios, y eso está pasando por todo el planeta. Se están registrando las temperaturas más heladas en un lado, las más altas en otro, los incendios más grandes en un lado, los huracanes. Es un desequilibrio enorme, es un desequilibrio global. El principal como evidencia de que en el suelo, de que en los continentes esto no está funcionando, es que los suelos han perdido la capacidad de retener el agua. En el pasado, cuando todavía existían más bosques, y uno ve en el bosque, cuando llueve, el agua no corre inmediatamente. El agua absorbe lentamente y tiene tiempo para penetrar, nutrir, guardarse, y luego el excedente llega recién a los ríos y las quebradas. En la situación actual, llueve, erosiona, se lleva el sedimento, causa que los cauces de los ríos se sedimenten, por ende la lluvia provoca aluviones, mueve masas de barro, es todo un desajuste, una reacción en cadena. El mecanismo que hace que esto pueda ocurrir de una forma estable es la bomba biótica. En el lado izquierdo tenemos la situación de hoy. El suelo está eriazo y también está compactado. Por ende, la energía del sol llega directamente al suelo a una temperatura mayor de la que el equilibrio atmosférico está buscando y causa islas de calor.
Y esas islas de calor nos generan la succión, que la diferencia de presiones atmosféricas entre el interior, perdón, de un continente y el exterior necesita para que estas masas de aire húmedo del mar puedan entrar cuando se requiere a los continentes y llover de una manera ordenada. En el lado derecho tenemos, podríamos decir, la película correcta, la película ideal. El suelo es poroso, el suelo está cubierto de materia orgánica y aquí se forma lo que llamamos la esponja del suelo. Hay infiltración y la temperatura es más baja. El vapor de agua sube de una manera más regulada y de una manera más abundante, y va acompañado de bacterias que de cierta manera regulan la información de esto. Las nubes, lo que pasa aquí es bien interesante, y esta es una teoría que propusieron una pareja de científicos rusos recién el año 2006 y que hoy en día está causando mucha polémica en el ámbito ecológico, porque habla de cómo todo el clima del planeta es interdependiente. O sea, cuando aquí hace calor es porque en otro lado está pasando otra cosa, y lo que está pasando en otro lado está relacionado con lo que pasa en otro lado, y las masas de aire de los polos, y es todo una interdependencia y una interrelación en el clima planetario que hacen que sea muy delicado y que los efectos sean muy notorios de la deforestación generalizada que hay sobre la piel de los continentes, sobre los suelos del continente, donde las actividades humanas son los principales responsables de que esta es la película que ocurre. El aire caliente repele la humedad marítima, y cuando llueve el agua no puede penetrar en la tierra que está caliente. Por ende, hay inundación y sequía, hay desertificación e incendios, hay escasez de agua y hay extremos climáticos anómalos, fuera de lugar. Y lo que nosotros queremos que pueda ocurrir es que aquí en esta parte haya infiltración y absorción de agua. Por eso la agricultura puede ayudar mucho, porque la agricultura que nosotros vemos ahora aquí, por ejemplo, allá abajo hay un gran predio de almendros, parece. El predio de almendros no tiene una capacidad de retención de agua suficiente para lograr que esta maquinita se active. Nosotros quisiéramos que esta película ocurriera y que la lluvia trajera la humedad marina a la tierra, y que el agua pudiera penetrar en la tierra que está un poco más fría. Esto tiene que ver con gradientes de temperatura. Cuando la lluvia cae, el suelo tiene que estar por lo menos un 0,1 grados Celsius más frío, si no se produce un efecto electromagnético de repelencia. Es como cuando uno moja un polar y el agua, en vez de penetrar, como que rebota. Lo mismo ocurre en el suelo y tiene que ver con ciertos gradientes de temperatura. Cuando esto puede ocurrir, se regenera el ciclo de corto del agua. Y el ciclo corto del agua ocurre en cada bioregión, en cada cuenca. Y cada cuenca, cada bioregión es encargada de emanar una cierta cantidad de transpiración a la atmósfera para que en conjunto con las demás bioregiones puedan hacer funcionar nuevamente la bomba biótica y hacer funcionar nuevamente la máquina de respiración y de pulso del planeta. Bueno, esto es a nivel ecosistémico, a nivel grande. Sigamos. El tercer componente que tenemos que tener en cuenta después del sol y después del ciclo del agua es el suelo. El suelo es el que aloja a la microbiología, y la microbiología son todos los organismos que son
bacterias, son nemátodos, son protozoos, son insectos, invertebrados grandes y pequeños, y son redes de hongos y son raíces y las plantas que en conjunto generan un equilibrio que es altamente sofisticado y que es altamente complejo y que el ser humano, a juicio de la gente de la que yo he aprendido, de las maestras y maestros que yo he aprendido, fundadores de la agroecología, fundadores de la agricultura ecológica, es imposible controlar. El equilibrio del suelo se le encarga al suelo. Y cuando uno mete o introduce algún fosfato, algún nitrato, algún compuesto, está generando reacciones en cadena hacia el futuro que no son posibles de prever. O bueno, sí son posibles de prever y han causado la degradación y la erosión de los suelos que nosotros estamos hoy día evidenciando y que cada vez requiere de mayor cantidad de insumos para poder seguir sosteniendo una productividad. Cuando el suelo está vivo y cuando el suelo tiene suficiente biomasa biodiversa para ir generando capas, como las capas del bosque, la microbiología prolifera y la microbiología se equilibra. No hay desórdenes de pH, no hay desórdenes de nutrientes, todo se aprovecha en la justa cantidad, pero el ser humano tiene que salir de ahí. Porque nosotros no hemos sido capaces de entender lo que... Yo no creo que no seamos capaces, creo que no es nuestra función entender lo que ahí pasa. Y nosotros deberíamos poder promover que los microorganismos y que las raíces y que los hongos hagan su trabajo. Y nosotros estamos continuamente metiendo mano en el suelo, dándolo vuelta, exponiéndolo a la atmósfera, exponiéndolo al sol, y todo eso se muere y todo eso no funciona. El suelo es responsable, o fue responsable de acumular, no me acuerdo cuál era la cifra exacta, pero entre 60 o 70% del agua del planeta no estaba, del agua potable, del agua utilizable, no estaba en los ríos y en los lagos, está en el suelo. Y hoy en día esa agua ya no está en el suelo porque los microorganismos y toda la cubierta de suelo ya no está. Entonces ahora esa agua está en los lagos y los ríos y se va al mar, y de ahí que empiezan a subir los niveles del mar y los niveles del oxígeno, de los ríos, y que todo se empieza a desregular. Los suelos deberían ser nuevamente capaces de retener agua como una esponja y no la retienen de forma como líquida, eso es como humedad, y la mayoría de esa agua está presente dentro de los organismos, porque si yo veo una planta, estoy viendo 70% de agua en su biomasa, y esa agua de cierta manera como que no la vemos o no es aprovechable, no es utilizable, no puedo abrir una llave y que salga agua del eucalipto, siendo que él está lleno de agua. Entonces el suelo se encarga de hacer circular esa agua. Cuando un suelo no está cubierto y no tiene biomasa estacional, porque la biomasa se va acumulando por capas y la capa de más abajo se va descomponiendo y la de arriba va alimentando el sistema a largo plazo. Los bosques vivieron miles de años sin necesitar ni un tipo de fertilidad y generaban troncos de este porte, sin ninguna ayuda más que la máquina del planeta funcionando de una manera equilibrada, de una manera correcta. Entonces, cuando hablamos de suelo, nosotros tenemos que promover el regreso de la microbiología y también tenemos que promover que el suelo esté siempre cubierto. Ahora, en agricultura, en agronomía, nos dicen que un suelo cubierto es un suelo que atrae plagas. Y como nosotros queremos rendimientos estacionales, no podemos esperar que el suelo se regule para en 10 años más tener cosecha, porque quebramos o porque no podemos alimentar a nuestra familia. Entonces, este es un proceso que tiene que encararse de otra manera y que lo vamos a ver a continuación.
Y el siguiente, bueno, el suelo responde a lo que nosotros llamamos la sucesión ecológica. O sea, el suelo parte en algunos lugares de degradación y va avanzando hacia mayores niveles de complejidad y mayores niveles de equilibrio. Pero no nos adelantemos. Y distinguimos en sistema de colonización, sistema de acumulación y sistema de abundancia. Y esto tiene que ver básicamente con la fertilidad del suelo. En el nivel de colonización es básicamente después de un incendio. De un gran incendio, los nutrientes fueron todos evaporados hacia la atmósfera. La microbiología fue toda carbonizada, asesinada viva. Y casi que no hay vida. Y el suelo parte de cero. Y ahí las especies que llegan son las más aguerridas. Hay muy pocas especies que pueden entrar recién después de una erupción volcánica, de una gran inundación, de un incendio. Después la sucesión ecológica, como dijimos, la vamos a definir en breve, empieza a avanzar. Las especies que llegan ahí empiezan a transformar ese suelo y después de varias generaciones empiezan a llegar las siguientes. Aquí se cultivaba trigo en el pasado, en estas laderas. Y cuando el trigo salió, con el tiempo llegaron los espinos. Porque los espinos venían a cumplir un mandato, venían a cumplir una función ecológica, que era volver a darle cobertura y microbiología al suelo. Porque sin ellos no hay alimento, porque ellos son los que hacen la fotosíntesis en ese lugar. Si no llegan, el suelo se termina de morir. Y hay lugares que son observables por la Ruta 5, cuando vamos hacia el norte, desde ya la región metropolitana, donde ni siquiera los espinos están. Y vemos estos terrenos pedregosos, donde las especies incluso más pioneras que el espino están tratando de abrirse paso y básicamente no lo están logrando, porque se desarrollan, viene nuevamente el calor y mueren, y la biomasa que alcanzan a juntar es muy escasa, y con la única lluvia del año, más encima, se lava. Y el ciclo vuelve a empezar, y ya la Tierra, al parecer, en los climas templados y mediterráneos y en los climas áridos y semiáridos, ya no tiene la capacidad de regenerarse por sí misma. Pero existe una especie en este planeta que es consciente, que es inteligente, que es sintiente, que es altamente adaptable, que somos nosotros, que al parecer, con herramientas nuevas, tiene la capacidad de intervenir benéficamente y de interrumpir este ciclo de degradación. Vamos a ir al tiro a un gráfico que explica mejor esto del sistema de colonización, acumulación y abundancia. Los equilibrios entre carbono y nitrógeno que en el ciclaje de uno a otro, en la respiración de la tierra y en la captura del carbono por parte de las plantas y también la captura del nitrógeno, va siendo cada vez más rápida, y en el sistema de acumulación el intercambio entre el carbono y el nitrógeno empieza a acelerarse. Y cuando estamos en un sistema de abundancia, son, por ejemplo, en los pocos ecosistemas de quebradas donde hay bosque nativo crecido y grande, es donde tenemos un ciclaje de nutrientes perpetuo, sin ayuda de insumos externos, y que alimenta a largo plazo a que esas especies puedan seguir desarrollándose, vivir cientos de años y generar descendencia. O sea que a medida que van envejeciendo, los peumos, los boldos, los quillay, ellos van promoviendo que las nuevas generaciones de esos árboles los vayan reemplazando, y así el bosque se mantiene sobre la superficie del planeta por milenios. Definamos lo que es la sucesión ecológica para poder pasar al gráfico que pueda un poco redondear esta información. Las comunidades de seres vivos que conviven en un espacio y tiempo determinado transforman su entorno y crean condiciones para que otras comunidades de seres vivos con mayor complejidad y longevidad ocupen el lugar y continúen el proceso de complejización y acumulación de cantidad y calidad de vida consolidada. Una definición difícil. La sucesión ecológica o sucesión natural de especies es a veces entendida cuando queremos explicar
los sistemas forestales en cómo pasamos de los pastos a los arbustos y a los árboles. Los pastos son más simples y son menos longevos y empiezan el proceso de acumulación de materia orgánica. Después vienen los arbustos y que empiezan a generar mayor abundancia y disponibilidad de recursos y son más eficientes también en la captura de la energía solar, que es el motor de esto, que es el combustible, y son las plantas las encargadas de pasarla al suelo y alimentar la microbiología. Las primeras comunidades de seres vivos inician el trabajo y empiezan a avanzar y a dar paso a las siguientes. Y aquí tenemos el gráfico que de cierta manera ilustra el método de la sucesión natural de especies y que en la técnica de la agricultura sintrópica, que también se llama agroforestería sucesional o sistemas agroforestales sucesionales, porque han encontrado la manera de intervenir este proceso para acelerarlo, para promoverlo. No para que los pastos y los arbustos se demoren 100 años en llegar al bosque o 200 años en llegar al bosque, sino que nosotros podamos avanzar en las sucesivas etapas de complejidad y de acumulación de materia orgánica en el suelo, materia orgánica producto de la energía solar, de una manera más corta y de una manera en que podamos revertir de cierta manera, si es que hay esfuerzos quizás más mancomunados, pero cada uno puede hacer lo que puede en el lugar que tiene, para volver a restablecer la maquinita atmosférica, la maquinita del ciclo hidrológico y la maquinita de absorción de energía solar, para que el excedente no sea tan excesivo y no siga liberándose carbono a la atmósfera y no siga aumentando la temperatura y no sigan habiendo las dificultades que está teniendo nuestra especie para seguir habitando en este planeta. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que llamamos sistema de colonización, de acumulación y de abundancia, aquí está llamado sistema degradado, sistema intermediario y sistema de lujo. El sistema de lujo sería el sistema de abundancia. Yo parto plantando un consorcio denso, consorciado y denso. Planto mucha diversidad. Esto es como un ejemplo de cómo rescatar un paisaje baldío con puros espinos y transformarlo nuevamente en un bosque fértil. Y donde hay bosque fértil, nosotros podemos realizar agricultura. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente paso. Consorciado y denso, plantas adaptadas a la situación. Yo no voy a venir aquí a plantar belloto del norte, ni coihue, porque se me van ni pataguas ni canelos. Voy a plantar prosopis, algarrobo, voy a plantar espino, voy a plantar chaguales, voy a plantar quebracho, voy a plantar romerillo, voy a plantar palqui, voy a plantar especies que yo sepa que puedan tener alguna chance. Pimiento y muchas más. Quillay y, ojo, función. Necesitamos poner ojo en la función de la planta. Y la función de la planta nos dice que hay plantas que puedan ser del lugar que sirvan y hay plantas que puedan ser de otros lugares del planeta que sirvan. Lo importante es que la planta sea capaz de volver a hacer fotosíntesis en conjunto, en grupo, y que esa fotosíntesis quede guardada en el suelo, que es nuestra batería. Y nosotros como que volvemos a enchufar, a cargar nuestra batería, que es el suelo, gracias a que este consorcio denso volvió a hacer fotosíntesis. Y esto se puede lograr en lugares sin riego, pero hay que trabajar con especies que nosotros llamamos especies estratégicas. Y estas especies estratégicas no se trabajan en aislación. No es que me sirva el pimiento. El pimiento por sí solo me va a generar un monocultivo más. Aunque sea el pimiento muy bueno, o aunque sean los algarrobos, aunque sean el espino. Lo que yo necesito es un consorcio, es un grupo, es una comunidad de plantas. Solo ahí uno ve
como rápidamente, porque es rápido de cierta manera, esto se puede empezar a observar al segundo o tercer año, cuando ya crece esto y se establece, cómo el suelo vuelve a tener vida. Entonces, estas plantas crecen y tenemos dos líneas, una línea que va para allá, esto es como un gráfico con vectores. Esta línea sería la línea de la sucesión natural. A medida que yo avanzo, la sucesión natural o sucesión ecológica también avanza. Entonces aumenta la complejidad y aumenta la cantidad de biomasa acumulada. Por ende descomposición, por ende microbiología, por ende energía capturada del sol. Y esta línea que nos alcanza a ver es una línea de que aumenta, como Ernest Götz le llama, la cantidad y calidad de vida consolidada. Es un concepto que él inventó para mostrar qué es lo que ocurre. Ya, vamos a tener que apurarnos un poco porque nos queda tiempo. Esto es difícil de explicar. Si yo explico una sola parte, como que se cae todo el cuento. Entonces, hagamos un esfuerzo de... Aparte, no es muy común en las charlas técnicas. Y estamos haciendo un esfuerzo por introducir este pensamiento en las comunidades agrícolas. Esto crece y se empieza a estratificar, empieza a recibir la luz en diferentes niveles. Y después empieza la poda. A ver, voy a dejar este gráfico hasta acá. En vista. Y vamos a explicar por qué la agricultura sintrópica trabaja con el gráfico que vimos anteriormente. Entonces nosotros vamos a poder explicar cómo yo promuevo la alimentación y la acumulación de energía en el suelo mientras cultivo, explicando cómo se cultiva de esta manera. Entonces, es un sistema agroforestal sucesional porque utiliza como principal herramienta la sucesión ecológica. Es una agricultura de procesos. ¿Por qué? ¿Y cuál es la oposición o la diferencia? Tengo agricultura de insumos, que es la agricultura que se ocupa en el planeta hace 10.000 años. Solo hace 50 años es química. Antes de los años 70 no existía la agricultura química en el mundo, pero seguía siendo una agricultura de insumos. Nosotros trabajamos con agricultura de procesos. ¿Y quién logra el proceso? Los vegetales, las plantas, los árboles. Y también es una agricultura natural, porque lo único que utilizamos son especies vegetales. Y lo otro que utilizamos es la poda, como vamos a ver. Las características principales de un predio que quiere ser agricultura sucesional o agricultura sintrópica, bueno, defino rápidamente la palabra sintrópica. Sintrópica significa acumulación de energía en el tiempo. Es lo contrario de entrópico. No sé si conocerán ese término, pero entrópico significa que mientras avanza el tiempo, mi energía se gasta, disminuye. Y sintrópico significa que a medida que avanza el tiempo, la energía disponible aumenta. Y eso es una idea revolucionaria, podríamos decir, porque no hay nada que en nuestra tecnología humana, el auto, si yo lo uso se gasta. Es como que yo hago andar mi auto y me bajo y tiene más benzina que cuando me subí. Y es algo difícil de absorber a buenas y a primeras. Eso significa sintropía, aumento de la energía. Y es una tendencia y una característica propia de los sistemas vivos. Muy nuevo en la ciencia también. Los sistemas, los predios, las parcelas agroforestales sucesionales tienen estas características. Se planta en alta densidad. No quiero el espaciamiento típico. Planto mucho más junto de lo que estoy acostumbrado. Y estos son los dos principios principales, la alta densidad y la biodiversidad. Y no es que para ser sintrópico mi predio de almendros, si los tengo espaciados a 4 metros, los empiezo a plantar a 2 metros. No. Significa que necesito muchas especies más. Porque una especie por sí sola, no importa que sea almendro, eucalipto, trigo, quillay, me va a causar, si está solo, desequilibrio en el suelo.
Solo cuando haya biodiversidad voy a poder equilibrar mi suelo y no lo voy a haber hecho yo, lo va a haber hecho la naturaleza. Otra gran, y digo gran porque este yo creo que es el punto técnico que más diferencia los sistemas agroforestales sucesionales, es que yo planto plantas de alimentación y plantas objetivo. La planta objetivo es mi cultivo o mis cultivos, digamos el almendro. Y las plantas de alimentación son todas las plantas que van junto al almendro para aumentar la densidad y la biodiversidad y que se van a ser manejadas con poda durante toda su vida y cada vez, una vez al año, ellos van a haber capturado energía solar todo el año y yo voy y las podo. Y al podarlas, toda la energía que ellos capturaron va a volver al suelo. Entonces, de esa manera, junto a mis almendros, conviven una serie de otras plantas que, hay que decirlo, este es el terror de la agronomía. Porque la indicación general es saque todo, deje lo que usted quiere. Porque si no van a entrar a competir y le van a robar los nutrientes a su valiosa planta objetivo. Nosotros en este sistema introducimos de vuelta al campo toda la variedad de plantas y todos los consorcios que nosotros aprendamos a construir según necesidades de luz, ya voy a llegar a eso, y introducimos las plantas de alimentación, se llaman plantas de soporte, porque soportan el suelo, porque alimentan el suelo y es el suelo el que alimenta mis plantas objetivo. Entonces rompo el círculo del insumo y entro en lo que llamamos la agricultura de procesos. Las plantas alimentadoras, las plantas de biomasa, las plantas de soporte, son todos los mismos nombres o sinónimos, son las encargadas de que el proceso de la sucesión ecológica avance. Y las plantas objetivo son las plantas que a mí me alimentan o las plantas que yo vendo. Sin la poda es imposible esto, porque las plantas de alimentación, que son plantas con tres características: de rápido crecimiento, de bajo requerimiento en nutrientes y de gran rebrote cuando se poda. Hay plantas que yo las podo y se quedan así, pero hay plantas que yo las podo y le corté un brazo y le salen 10. Esas son mis plantas de alimentación, porque eso es indicador de alta capacidad fotosintética. Cuando una planta está rebrotando después de un corte, es porque absorbió mucha más energía solar y si yo la podo, esa energía solar vuelve al suelo. Sin la poda yo no puedo organizar esto. Entonces, para ordenar tamaño desorden en mis cultivos o tamaña complejidad, yo uso dos principios: el ciclo de vida de la planta, cuántos años vive, y dentro de eso tengo dos grandes categorías. Unas son las plantas anuales, que son casi todas mis hortalizas, y otras son mis plantas perennes, que son casi todos los arbustos y árboles, y herbáceas también. Son todas las plantas que viven más de 2 años, básicamente, las perennes. Y el estrato. Estrato normalmente se asocia con tamaño, pero para nosotros el estrato es la necesidad de luz. Y en un campo que yo planté biodiverso y denso, las distintas especies tienen distintas necesidades de luz y yo necesito agruparlas en la vertical. En la agricultura solo se usa la horizontal, 2 dimensiones. Nosotros le agregamos la tercera dimensión y así logramos juntar y lograr mayores densidades y aprovechar, y esto es lo importante, de manera óptima y equilibrada la energía solar. Porque cuando hay un estrato, solo aprovecho una parte del espectro solar. Pero cuando tengo 4 estratos, los estratos en general se llaman emergente, es el que está más arriba. Alto es el que recibe un poco más de sombra, porque arriba están los emergentes.
Después el medio es el que recibe un poco menos luz porque estos dos están arriba de él. O sea, le da sombra al emergente y le da sombra al alto. Y el bajo son plantas que pueden funcionar bien en una buena cantidad de sombra porque arriba tienen al emergente, al alto y al medio. El estrato medio y bajo no necesitan generalmente luz directa porque el emergente y el alto ya cosecharon mucha energía solar y la devolvieron al suelo, y en el suelo esa energía se distribuye, se redistribuye y alimenta a las plantas que están siendo criadas en sombra. Sí, Planta objetiva. sí. ¿Es correcto eso? Eso tiene que ver con el manejo que usted le dé. Porque ¿dónde ha visto un predio agrícola que la planta de alimentación esté sometida a la poda drástica bianual? Miren, ya les voy a aterrizar la cosa. Yo tengo un cultivo donde mi cultivo objetivo es, en estratificación, es el almendro, arriba el olivo y abajo el limón. ¿Ya? Ese es mi cultivo objetivo y están en el mismo predio. No están allá el limón, aquí el almendro y aquí el olivo. Están en la misma línea, olivo, almendro, limón. Olivo, almendro, limón. Ya, tengo una línea objetiva. Le llamo línea A. Y al ladito tengo mi consorcio de alimentación. Y aquí la cosa se pone más polémica todavía. Porque en esa línea tengo, por ejemplo, eucalipto, pimiento, miosporo y romerillo. Cuando uno ha visto en agricultura que esas plantas de alimentación sean manejadas para generar alimentación y equilibrio en el suelo. Eso nunca se ha visto. ¿Cómo podo yo el eucalipto una vez al año? Lo dejo una vara. Le corto el 100% de las hojas. Y él rebrota, y cuando rebrota, causa magia al limón, al almendro y ¿cuál dijimos? Al olivo. Y se transforma en un compartidor de energía. Él ya no roba agua. Porque ahora, con esta poda drástica, se llama poda drástica, toda la energía que él consumió, se la devuelvo al suelo. Pero como el eucalipto no está solo, está con un pimiento, está con un miosporo y está con un romerillo. Romerillo pongo para decir que, en el fondo, en esta línea de biomasa, nativo y exótico, no es una definición que nos importe mucho. Nuestra definición que nos importa es la función que está cumpliendo ese grupo. Y el manejo que yo le dé va a determinar la función. Yo dejo de manejar de esta manera a estos 4 árboles y van a empezar los desequilibrios. Entonces la clave de este sistema es el manejo de poda. Cuando lo que ocurre es que se maneja correctamente y se realiza la poda anual, lo que hemos podido constatar, que es claramente algo experimental, algo nuevo, pero hay lugares que están manejados y documentados bajo esta técnica con más de 30 años, con mucho éxito, es que el suelo se reguló, el suelo se nutrió y yo no puse un gramo de fertilizante orgánico ni químico. Entonces, estamos intentando que gente se atreva, si tiene 2 hectáreas, prueben en 500 metros cuadrados. Si esos 500 metros cuadrados en 2 años más empiezan a producir resultados, la ecuación económica que ahí se produce es muy diferente. Porque yo ya no gasté en insumos, solo gasté en mano de obra que poda. Y la mano de obra que poda es mucho más barato que lo que yo gasto. Y no solo eso, esto es mucho más impresionante. Porque el proceso, a medida que yo avanzo en esto, aquí empiezo a prescindir del riego. Porque el riego también es un insumo. Y el proceso del suelo que aumentó su complejidad
y aumentó su vida consolidada, cantidad y calidad, guarda humedad. Y con la poda, la humedad es siempre devuelta al suelo y yo puedo aspirar con la agricultura de procesos a llegar a una meta, a un horizonte, a un objetivo donde ya no estoy ni siquiera regando mi limón, mi almendro y mi olivo. Y esa promesa y esa constatación que yo tuve la oportunidad de ir a conocer en otros países me dejó pasmado. Y me dejó tan pasmado que ahora me dedico a promover esto. ¿Y la poda, por ejemplo, de la planta de alimentación y la planta objetivo, se hacen ambas juntas o no? No. Ah, ya. La planta objetivo no se poda para alimentar el suelo. Se poda, podríamos decir que con los criterios de la agronomía. Se poda para la producción, con la producción, no sé, como el manzano, que se podan unas para que den las otras y al año siguiente se podan esas para que den las otras. Cada especie objetiva se trata diferente, con los manejos clásicos de esa especie. Lo importante es que estas plantas se introducen al cultivo y tienen que ser manejadas de una manera responsable y de una manera informada para que produzca beneficio no solo en el suelo, sino en las plantas objetivo. Es que en realidad el beneficio es para el suelo, pero cuando hay un suelo equilibrado y fértil, las plantas objetivo van a andar bien. ¿En qué país se hace, digamos, esa práctica? Y la Em, planta objetivo, sí. al hacer el mismo sistema que tú nos estás planteando, ¿cómo está la producción de la planta objetivo? Por ejemplo, ya, si es un nogal, yo pongo unas hileras, como tú dijiste, al lado de otro tipo de cultivo. ¿Cómo es la producción de ese nogal? ¿Es igual a cómo se hace aquí en Chile? Sí. ¿Se produce lo mismo? Sí. Con ejemplos propios no tenemos respuesta, pero estamos hacia eso. Yo llevo 3 años trabajando en Chile este sistema y los árboles frutales que hemos plantado al segundo año, porque es muy interesante, en un predio yo primero voy y planto toda la biomasa y al año siguiente, esta es una estrategia, no tiene por qué ser así, también se puede partir simultáneo, pero como los suelos en general están degradados, yo primero planto mi consorcio de alimentación, espero que crezca, le doy la primera poda y recién ahí pongo mis frutales. Entonces yo tengo frutales que tienen 1 año y medio con 1 año antes de poda y recién están muy chicos. Pero en los lugares donde esto se hace, que los casos parecidos a nuestros climas que podemos ver están básicamente en el Mediterráneo, en España, en Francia, en Portugal, en Italia, en Grecia, con climas bien desérticos, con invasión de eucaliptos, con incendios, situación climática y ecológica parecida a la de aquí, y con también prácticas agrícolas parecidas, los resultados son impresionantes. Son fruta más grande, más sabrosa y más abundante. Es como un producto orgánico, que tú no pongas otras cosas, químicos que Sí, pero más importante que eso, yo diría que es un producto que fue criado sin insumos o con requerimientos de insumo decrecientes, no crecientes, no utilizó químicos. ni orgánico. Porque un producto orgánico, un compost, es un insumo. Y nosotros queremos sustituir el insumo por el proceso de la sucesión ecológica que te garantizan las plantas alimentadoras. Pero eso sería en un terreno que está degradado. En cualquier terreno, No, pero si tú para tienes, mantenerlo a largo plazo. por eso te digo, si tú tienes un terreno degradado, tú pones las plantas primero, estos arbolitos, antes que el productivo, para que te arreglen el suelo, Sí, ¿ah? Para que sí, te pongan los nutrientes, sí. todo. ¿Tú cuándo agregas la planta productiva? Es que como le dije, esto es una No, estrategia pero yo te que digo, más encima yo diseñé. Entonces, todavía está Ernest temporada. Gotch pone todo al principio. Pone los nogales, pone el consorcio que estábamos usando, pone el olivo, el almendro y el limón y
los eucaliptos, los pimientos y los miosporos, todo al mismo tiempo. Y empieza de a poco. Lo que pasa es que primero van a protagonizar los de rápido crecimiento. Y ellos van a establecer un bosque. Y detrásito, a medida que yo los empiece a podar, van a empezar a desarrollarse los otros. Pero tú tienes que tener bueno, la consulta mía, tú tienes que tener un tipo de planta ya probada en un terreno degradado o en cualquier terreno, una planta que ya esté probada. No. Son básicamente las plantas que nosotros vemos crecer en nuestro entorno. Yo miro para acá y veo maitén, veo quillay, veo eucalipto. Puedo usar esas mismas plantas. Lo importante es generar un consorcio denso. Eso es todo. Y biodiverso. Para que sea económicamente viable, tú tienes que tener un terreno más o menos grande, porque si vas a poner Sí. productivo, si vas a poner del otro tipo de árboles, Sí. para que tú logres una producción adecuada, tiene que ser Sí. un terreno... Es lo que estamos investigando, básicamente, para no tener que recurrir a ejemplos extranjeros y poder verlo por nosotros mismos. Pero como también yo densifico más, porque ahora el suelo sostiene más, entonces los puedo poner más juntos y eso significa más cantidad de árbol de cada especie. Y antes en el predio donde yo tenía solo almendro, también tengo limón y aceituna. Entonces si me diversifica la producción. Tú haces un análisis del suelo para ver qué tipo de árbol voy a poner en No ese... necesariamente. No, es un acercamiento genérico. También le llamamos agricultura de bosque. Y el bosque funciona como un sistema, como un constructo que funciona por cualquier parte del planeta salvo el Ártico y la Antártica, salvo los polos. Donde sea que yo plante un consorcio de plantas adaptadas a esa zona, voy a tener una formación boscosa. Y donde sea que yo tenga una formación boscosa, voy a estar capturando la energía solar y si yo esa formación boscosa la manejo con poda, voy a tener un suelo fértil donde yo pueda realizar cultivos. Ahí es donde entra, por ejemplo, que yo pueda poner trigo. Entre medio de las líneas de alimentación, yo puedo poner trigo, a la otra entre línea, como en el ejercicio que voy a proponer. Puedo poner línea de trigo en una, línea de papa en otra, línea de tomates en otra. Y tengo mis árboles cada 3 metros, mis líneas de árboles. Y no puse ni un frutal, solo puse alimentación. Y voy podando y el trigo va saliendo cada vez con menos insumo de abono y con menos riego. ¿Por qué? Porque el bosque que se produjo ahí restableció el equilibrio abajo en el suelo. Pero tú tienes que, cuando tú plantas eso, tú tienes que darle una cantidad de agua a lo... Para establecerlo, sí. Exacto. Sí, de todas maneras. O sea, eso cuando tú ya le quitas la cantidad de agua es cuando un árbol ya está... Cuando yo empiezo a disminuir la cantidad de agua y disminuir la cantidad de insumos, es cuando esto ya avanzó. Y para pasar de aquí a acá, pueden pasar varios años. Entonces, en todo este lugar, yo sigo sosteniendo. Y si yo quiero hacer hortaliza junto a mis árboles de alimentación desde el primer año, voy a tener que poner compost. O alguno de los tipos de abonos orgánicos que existen. O químicos. Porque si no, no me va a producir nada. Para que esto empiece a producir y el suelo se empiece a equilibrar, se necesita que los árboles ya adquieran una copa. Y que esa copa, año tras año, aporte gran cantidad de biomasa. Y que año tras año se hayan acumulado las capas y empiece la descomposición. Y eso no es inmediato. Pero es bastante rápido para los parámetros que tenemos. Porque una reforestación clásica en la zona central, para establecer un bosque requiere como 10 años. Y recién ahí tenemos una reforestación. Y nadie piensa que ahí se puede hacer agricultura también. Como que reforestación es no agricultura. Entonces nosotros estamos combinando estos dos mundos de una manera súper novedosa. Y se requiere mucha experimentación. Bueno, vamos a los ejemplos. Sí. ¿Cómo sabes cuánta cantidad menos de agua habría que ponerle al cultivo? Porque
Anteriormente nos explicaron que con las tablas y todo uno Exacto. llegaba más o menos cuánto se tiene que regar. Cuanto en función de la menos, porcentaje. año ¿Cómo sabes tras cuánto año, menos? ¿Cómo yo lo van creo, midiendo? sí, entiendo, yo creo que eso depende de la observación y que ni un suelo se comporta igual a otro. Entonces, por ahora estamos en deuda con sistematización y estamos en deuda con números como extrapolables, que sirvan aquí, sirvan allá y sirvan allá. Tenemos ciertos parámetros. Yo creo que uno de los parámetros es que año tras año veamos que nuestro suelo mejora. ¿Cómo se ve que el suelo mejora? Porque las plantas muestran menos signos de requerimiento hídrico. Si yo antes regaba cada una semana o 2 veces a la semana, al año siguiente, cuando este proceso yo ya vi que empezó, porque ya se establecieron estas plantas de alimentación y yo ya las empecé a podar, y esto ocurre recién al segundo año y al tercero, entonces yo veo que cuando me va a tocar el siguiente riego, las plantas todavía están súper vigorosas, po. Entonces lo puedo espaciar y lo espacio una semana y ahí anda bien. Si lo espacio más, se me marchitan. Pero va pasando el siguiente año y como seguí agregando poda, como seguí promoviendo el avance de la sucesión natural de especies, resulta que pasa una semana y el árbol sigue vigoroso, po. Entonces, yo me he encontrado con eso, que es una cosa de que uno va como avanzando con el propio lugar que tiene a su cargo. Y tiene que ser muy observador para saber que esto no es así, sino que es un proceso y básicamente en todos los lugares del predio no va a ser la hectárea parejita. En algunos lugares van a agarrar mejor, más vuelo y tenemos que ir viendo el suelo como un lugar, un organismo vivo, una gran red, es como un gran cerebro. Y esto tiene que avanzar parejito. Entonces, esto no se adopta ni se aprende de un momento para otro. Es como un bichito que a uno le entra y que le dan ganas de experimentar. Entonces, es- sí, lo que pasa es que en Chile es muy nuevo y nosotros, Centro de Estudio de Aguatierra, somos pioneros en traer esto a Chile. Hace 3 años, una locura, nadie. Y hablar de esto para mí significaba puras peleas. Pero ahora, sí, pero ahora tenemos un cierto soporte, no solo internacional, sino también a través de nuestros ejemplos. Este ejemplo, por ejemplo. Esto es Limache, quinta región. Aquí yo tengo creciendo, a ver, ese eucaliptus mide 4 metros y tiene 1 año 9 meses. Y se regó una vez por semana. 2 horas de riego por goteo a la semana. Y todo este sistema creció con esa cantidad de riego y puedo ver, los eucaliptos son los que más preponderan. Este año, ahora en otoño, yo voy para allá y estos eucaliptos se me transforman en varas. Ya no tienen ese gran follaje. Mire, a ver, déjame ver si... Ya, mira, ahí hay un niño. Esto tiene 1 año y medio y alcanzó más de 3 metros. Y yo ya le fui a hacer la primera poda. Y quedó así. Y acá están viviendo en esa misma línea, se ven un poquito porque tienen 1 año, quillay, molle, quebracho, palqui, peumo, maitén, y no tienen absolutamente ni un problema con el eucalipto. Conviven como si fueran grandes amigos. Lo que pasa es que si yo lo dejo así, se lo come todo. Y el problema de estos árboles que están ahí es que se dejaron crecer 20 metros. Y nadie los manejó. Pero yo no saco nada con cortar esos árboles. Si agarro, yo no saco nada con cortar esos árboles. Si agarro la madera me la llevo y la convierto en celulosa. Porque todo eso es lignina. Y la lignina es el ácido húmico más estable de la naturaleza. Es el mecanismo que tiene la naturaleza para abonar los bosques del futuro. La madera. Las especies maderables están hechas de lignina. Y si yo esa lignina me la llevo, me comí la reserva del futuro del suelo.
Entonces, no es que no crezca nada ya, es que ahí no se hizo nunca un manejo. Entonces, a mí este año tengo 2 predios como este que está ahí al frente, de 1 hectárea repleto de eucaliptos. ¿Qué voy yo a hacer? Primero, antes de plantar, hago una poda de todos los eucaliptos a 5 metros. Alguna madera se puede usar para construcción, para cerrar, pero la mayoría del follaje y de las ramas van al suelo. Si yo los puedo chipear, puedo acelerar el proceso. Si no los puedo chipear, lo que hago es distribuir la madera en líneas ordenadamente y después, y ojalá justo después de la poda, no 2 o 3 meses después, planto los nuevos consorcios de especies nativas, digamos. Y entonces, a los 6 meses o a los 9 meses, esos eucaliptos van a rebrotar. Y cuando rebroten esos eucaliptos, les van a mandar un impulso de crecimiento a toda la plantación nueva que yo hice. Y esa plantación nueva que yo hice va a crecer en el rebrote del eucalipto con extremado vigor, con menos requerimiento hídrico y con menos requerimiento de abono. Al año siguiente repito el proceso. Todo el rebrote de ese eucalipto lo vuelvo a podar, lo vuelvo a echar al suelo y vuelve a generar un impulso de crecimiento en mi quillay, en mi maitén, en mi peumo, en mi molle. Y así yo transformo toda esa energía en un bosque nuevo. Y no en mucho tiempo. Yo si trabajo bien, en 2-3 años yo tengo que tener un bosquecito nuevo de puros nativos de unos 2-3 metros de alto. Y ese bosquecito ya está un poco asegurado. Pero no se me asegura si yo no le vuelvo un año tras año a echar la poda al eucalipto. Ahora, resulta que pasaron 5 años y los quillay y los peumos ya tienen más de 3 metros y ya están vigorosos y ya están establecidos. Y como es reforestación y yo no estoy obteniendo una productividad frutal, que es también sacar mucha energía de ahí, yo puedo ralear los eucaliptos. Ya no los necesito más. Entonces en ese momento raleo los eucaliptos y me queda nuestro bosque nativo. Pero fue el eucalipto el que traspasó la energía y se transforma del enemigo al amigo. Simplemente es biomasa acumulada. No se llama eucalipto, se llama un árbol de gran capacidad fotosintética, capaz de capturar la energía del sol y mediante poda devolverla al suelo. Ahora, si en este caso yo no quiero bosque nativo y quiero frutales, es lo mismo, con la salvedad de que al 5.º año, cuando ya todos los frutales se establecieron y me están produciendo, pónganle que aquí puse manzano, durazno, damasco, granado, higuera, almendro, olivo, y llené este lugar de esos árboles justo después de que hice la poda de todos los eucaliptos a los 5 metros. ¿Cierto? ¿Y por qué 5 metros? Porque más allá de eso es muy difícil de manejar. Y la poda apical que yo necesito hacer, la tengo que hacer con andamio mecánico. En cambio, a los 5 metros todavía puedo apoyar una escalera, subir, y como la poda apical es de materia blanda, la puedo cortar con una motosierra de mano o con un serrucho. Entonces yo mantengo a raya los 5 metros y estoy ocupando ese rebrote, y ya se establecen mis frutales, pasan 5 años y empiezan a producir. Como en el caso anterior, yo saqué los eucaliptos, dejé de alimentar el suelo, pero el bosque denso de nativos se autoalimenta. Ahora, los frutales necesitan un impulso externo. Entonces yo ahí mantengo los eucaliptos, pero los continúo año a año podando, y ellos, desde el 5 años en adelante, me mantienen y me sostienen la producción frutal. Y varios mitos que provienen muchos de personas que aman la naturaleza como tú, pero que son mucho más fundamentalistas en lo ecológico. Entonces aquí me ven en un eucalipto y me quieren cortar las manos porque soy el demonio, porque como tengo estos árboles Lo comprendo. que además en un lugar medio seco succionan la tierra. Entonces y hay como un problema ahí de poder entender, ¿no?, respecto de
las necesidades que uno puede tener al momento de plantar eucalipto. Entonces, esto de ver, de escuchar el eucalipto como amigo del molle, del quebracho y del quillay, me parece espectacular y abre toda una posibilidad de poder conectar Sí, especies. y es lo mismo para el álamo, o es lo mismo para el pimiento, o para el ailanto, o para la morera, o para cualquier árbol. Porque básicamente aquí la lógica es entre especies vegetales que hacen fotosíntesis. Aplicar criterio a lo que significa el desarrollo armónico Exacto. de la naturaleza. Y al contexto cultural que hay detrás. Y eso el ecologismo no lo toma en cuenta. Aquí detrás de cualquier cosa hay personas. Y esas personas tienen realidades, situaciones, procesos y nos sirven las fórmulas. Yo todo lo hago leyendo el contexto de lo que ocurre en el lugar. Y trato de traducir a prácticas los objetivos. Entonces, esto abre un mundo de posibilidades. Miren, voy a describir rápidamente los lugares. Entonces, esto era Limache. Aquí ya están plantados. Aquí hay 40 frutales. Y estos son 500 metros cuadrados nomás. Y hay 40 frutales creciendo. Ahora, cuando yo vaya a hacer la poda, vamos a sacar una foto y se van a ver, porque estos van a transformarse en puros palitos. Aquí yo tengo más de 15 especies nativas, 5 especies exóticas y 15 especies de frutales. Todas metidas en 500 metros y esto tiene un fin experimental. Yo estoy viendo, comprobando por mí mismo para que no venga a contarle a ustedes un cuento que yo solo leí en un libro, sino que yo ya me atreví a probarlo de qué está sucediendo ahí, cómo se comportan mis frutales. Algunos se me va a morir, aquí tengo cítricos, tengo nogales, tengo granados, tengo manzana y pera, tengo durazno y damasco, tengo ciruelos, y vamos a ver, este sistema todavía no cumple 2 años. Sí. ¿Mm? ¿Qué? ¿Ah, sí? Ah, ya, hola. Bueno, esto es comuna de Navidad, aquí cerca, Río Rapel. Esto es más o menos media hectárea en un predio de 4 hectáreas, rodeado por bosque, que estamos empezando a hacer manejo. Y aquí, si ustedes ven, hay zanjas de infiltración. Esto es una ladera con pendiente hacia abajo, hacia acá. De hecho, ahora fuimos muy afortunados de estar aquí la semana pasada con la lluvia. Y hubo un gran aluvión. Y en todas las zonas, los campos de aquí abajo se les llenaron de barro. Y a nosotros, esto se llama un paisaje de retención de aguas. El agua que llueve ya no escurre y ya no se nos va, sino que ahora se absorbe. Y cada zanja, ahora también este año, está llena de árboles pequeños. En este lugar de media hectárea tenemos plantado alrededor de 200 eucaliptos y 200 especies nativas. Y en los próximos años se va a ver como de estas mismas zanjas que retienen el agua van emergiendo las líneas de bosque. Y esto se está transformando en un bosque. Aquí tengo lagunas. Esta laguna de aquí hubo un aluvión en esta quebrada. Se llenó de barro, se llenó hasta arriba. Fue impresionante. Entonces el ejemplo de esto es como un área de manejo. Es un área de manejo en un campo donde tengo una ladera que capta la lluvia y que yo quiero que esa lluvia no se me vaya, y en ese lugar también quiero reforestar, porque yo puedo retener el agua con zanjas y con lagunas, pero mientras yo no plante nueva vegetación, el agua no se va a mantener ahí. Va a llegar, se va a absorber y se va a ir, pero las plantas hacen que el agua se mantenga y circule. Ya, esto es Tunquén, quinta región, también predios muy experimentales. Esto es pequeño, estos son como 200 metros cuadrados. Sí, esto es Polpaico. Sí. En la medida que vas plantando, no sé, los distintos árboles de alimentación para ir viendo cómo Sí, te va mejorando empezamos la este estructura año. del suelo. Recién este año. Ya. Sí. Es que ha sido muy difícil comenzar con esto. Muy difícil. Entonces, este es el primer año que vamos a empezar a hacer investigación, porque la sociedad requiere investigación. La gente
requiere números. Sí, pero son muy, como que no, cuando son en otro lugar, no cuajan muy bien. En España están habiendo buenos datos, porque España tiene similares condiciones a nosotros y plantan especies parecidas. Este sistema es el más viejo que yo tengo. Queda en Polpaico, en la comuna de Tiltil. Súper seco. Tiene un riego semanal. Y aquí vemos. Aquí en este caso no es línea A y línea B. No es línea de frutal y línea de biomasa. Sino que cada línea tiene frutal biomasa. O alimentación. Frutal alimentación. Frutal alimentación. Frutal alimentación. Frutal alimentación. Frutal alimentación. Y así. Entonces, no hay una fórmula tampoco exacta de distribuir los cultivos. Es súper como constructivo y súper dependiente de la persona que lo está haciendo. Aquí tenemos, esto es Quillota. Aquí esto está antes de ser plantado, pero aquí son 1, 2, 3, 4, 5 terrazas. Este es más grande, esto ya son 1000 metros cuadrados. Son 1500 metros cuadrados tenía este. Y aquí si se fijan, tiene una línea de ahí. Ahí están los hoyitos, están recién plantados, no se ven porque son plantitas así chiquititas. Esto tiene 4 meses, 3 meses de plantado, recién. O sea, ahora estamos luchando en el primer año porque pasa el verano. Podemos tener mucha pérdida de plantas en este verano por el calor, pero esto tiene riego por goteo. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas. Y también aquí está todo intercalado. Aquí tenemos frutales con nativos, con biomasa en las mismas líneas. Mi acercamiento aquí es que yo quiero primero que se establezca esto. Y después que se establezca, yo voy a definir qué plantas dejo para alimentación y qué plantas dejo para objetivo. Y no lo hago antes porque yo no sé cuáles me van a sobrevivir. Si me sobreviven el 100%, excelente. Podo y raleo. Y de ahí estratifico. De ahí genero los pisos. Pero una vez que esto creció. Para no andar haciendo castillos en el aire. ¿Qué? Aquí es riego por goteo. Sí. Aquí en este caso hay 1 metro entre cada hoyito. Y más impresionante, o no sé si impresionante, pero más diferente. En cada hoyito yo planto 2 o 3 plantas. Para generar mayor biodiversidad, mayor cantidad de posibilidades de que ahí se exprese nuevamente un bosque. Esto es el Yacal, comuna de Molina. Comuna de... Esto es cerca de las 7 Tazas, de Radal de las 7 Tazas en la 7ª región. Este es un cultivo, esta parte de aquí es un cultivo con el diseño que nosotros usamos. Aquí tengo un acercamiento. Entonces, las líneas, una separación entre líneas y empiezo a hacer mi criterio. Densidad, biodiversidad, significa muchas especies diferentes, algunas se podan. Yo podría tener este monocultivo de eucalipto y yo digo, ya voy a aplicar lo que yo sé aquí tal cual. Entonces yo digo, unas plantas las quiero para madera y la otra la quiero para alimentar el suelo. La que quiero para alimentar el suelo la someto a poda y la que quiero para madera la cosecho para madera. Y así, en cada ecosistema, yo puedo definir qué es lo que quiero en base a estos criterios. Partiendo de cero o partiendo de algo que ya está. Aquí esta es mi casa, esto es Lampa. Y aquí tenemos muchos, aquí yo estoy probando la mayor cantidad de asociaciones. Tengo más de 50 especies nativas. Todas creciendo con todo tipo de plantas exóticas. Todo tipo. Tengo aromo negro, tengo varias variedades de eucalipto. Aquí se puede apreciar. Todo esto tiene menos de un año. Toda esta área de acá abajo tiene menos de un año. Estamos plantando peumo europeo, algarrobo extranjero, moreras, catalpas, kiri. Pucha, ¿qué no tenemos aquí?
Y estoy viendo cómo mientras yo provea de poda, las que están al lado del que podé se van a ver beneficiadas, independiente qué especie sea. Entonces ahí nos alejamos un poco del gran dilema de la agricultura orgánica, es, ¿y esta con cuál se da bien? Depende del manejo, no depende de la planta. Y eso también es un rompimiento conceptual, es un rompimiento de paradigma. Sí. ¿Tú lo haces solamente a árboles frutales o también en hortalizas? También en hortaliza. Ah, ya, porque También. como no tenías ningún ejemplo. Acá esto es pura hortaliza. Estos son 6 camas de hortaliza y entre medio de las camas de hortaliza yo tengo plantas perennes. Es que la planta perenne es la que ayuda a que la sucesión se proyecte en el tiempo. Las plantas anuales interrumpen el proceso porque se mueren. Y yo necesito plantas permanentes que desarrollen esta sucesión, este como desarrollo. El ser humano cuando es bebé es diferente de cuando es adulto. Y si tú interrumpes el crecimiento del ser humano a los 7 años, nunca vas a tener un adulto. Y el suelo es lo mismo, tiene que ir madurando. Y los árboles garantizan. Entonces, entre medio de mis cultivos de acelga, de zanahoria, de cebolla, aquí, en este espacio chiquitito, tengo más de 20 tipos de verduras. Todas produciendo. Rábanos, perejiles, cilantro, cales, repollo, tomate y según la estación. Y entre medio de las camas tengo melisa, tengo ruda, tengo menta, tengo orégano, plantas perennes. ¿Cómo funciona ahí? Estamos trabajando en eso. Ya. Sí. Porque es esa como ¿No? Y estamos trabajando en eso de manera bien consciente porque sabemos que es muy importante. Porque queremos aportar al futuro de la agricultura. Y es por eso que tenemos esta sociedad con Aquasis, que ha sido muy fructífera, que está recién empezando, y si todo sale bien, vamos a tener un predio demostrativo en alguna parcela de aquí de la zona, donde en unos 1000 metros cuadrados vamos a intentar demostrar esto. Y va a ser observable, va a ser medible. En otros lugares yo ya estoy empezando a hacer mediciones, estoy empezando recién a trabajar con algunas fundaciones que están empezando a apoyar este tema. Y nada, yo llamo a interesarse, llamo a experimentar. Yo principalmente trabajo como consultor o asesor privado. Estoy trabajando con un agrícola de paltas, estoy trabajando con un cultivo de parra en la 7ª región. Y yo llamo a la gente a probar. Y mi acercamiento es de bajo riesgo. Yo no le digo, no, sabe que su monocultivo de almendra está todo mal y estas 10 hectáreas tiene que cambiarlas. Y le digo, no, yo quiero que usted aprenda este sistema y que no dependa de mí. Entonces, le explico cómo es y le diseñamos una esquinita. Una esquina que signifique poca inversión, poco riesgo y alto aprendizaje. Y en 1 o 2 años la persona se familiariza. A ver, que aquí tengo un ejemplo. Esto es Chobellén, comuna de Peyúgue, 7ª región, a la costa. También, menos de 1 año tiene esto. Este es un sistema de terrazas donde establezco las líneas y mezclo todo con todo. Una vez que se establezca, recién ahí decido qué se queda y qué no se queda. Pero más o menos también, como puse frutales, y el frutal me costó mucha más dinero por unidad que el eucalipto, por ejemplo, cuido más el frutal, obviamente. Y después no voy a andar raleando el frutal, porque ya creé una estrategia productiva de antemano. produciendo todo por igual, no con un árbol ya produciendo entre medio de las líneas de árboles. Por ejemplo, si hay un nogal que ya te produce, está en el 8º año, 9º año, Sí. ¿no se le puede poner esto Se le puede y para mí se debe. ya? Porque si no, ese nogal va a tener que estar siempre de por vida sosteniéndose con alto riego y cada vez un poquito más de insumo. ¿Qué es lo que tú recomiendas por tu experiencia? Un nogal en plena producción, ¿qué árbol se le podría Ahí tendríamos que entrar un poquito en detalle y
yo generaría el consorcio de biomasa más seguro que yo conozco, porque si estamos hablando de zona central, yo ya sé los grupos de árboles que me van a andar bien, los voy a combinar juntos y los voy a tratar de intercalar entre medio de los nogales y probablemente quiera hacer una poda de los nogales existentes para que estos otros árboles se puedan desarrollar. Porque con el dosel, con la capa de los nogales cubierta, ni un eucalipto va a crecer ahí. Entonces yo voy a necesitar abrir ciertos claros. ¿Pero ellos no te producen enfermedades los árboles que tú le vas a asociar? En mi experiencia no, cuando son manejados con poda. Pero no hay recetas perfectas. Sí. ¿Ese proceso que está ahí se puede hacer en las tunas también? Sí. Se puede hacer con cualquier cultivo y con cualquier especie del reino vegetal. No importa qué tan raro, qué tan común sea, lo podemos hacer, porque lo que está detrás es nutrir el suelo. Y para nutrir el suelo necesito un bosque. Yo puedo, Sí, por ejemplo, también. yo puedo utilizar cualquier planta, árbol, moy, quillay y todo eso. Maqui, coyihuay, pino, eucalipto. Lo importante es que lo consorcies. O sea, a tu tuna no le plantes solo un monocultivo de eucalipto. Plántale un policultivo de algo. Siempre piensa en 4, por lo menos. Entonces, ¿qué 4 árboles voy a plantar en mi cultivo de tunas? ¿Y qué manejo le voy a dar a esos 4 árboles dentro de mi predio de tunas? En un predio de tunas, yo creo que los resultados serían magníficos. Me llamó mucho la atención lo que tú estás conversando porque yo tengo un pedazo Sí. de una plantación que se me da muy mal la tuna y no me crece la mata. Ya, pues ese es el lugar para probar, po, porque ahí Sí. tiene menos que perder. Sí, pero eso estaba pensando en Sí. eso, dije voy a asegurarme bien primero. Gracias. Esto es, el último ejemplo, es Huentelauquén, 4ª región, donde estamos usando de parcela demostrativa. Esto tiene menos de 2 años y ese pañito chiquitito de ahí, que ustedes ven en el puntero, ese de ahí fue nuestra prueba, porque yo a la señora no la podía convencer de hacer todo esto. Entonces me dijo, no, parta bien pequeñito. Estos son 12 por 5, un cuadradito. Plantamos montón de planta. Al año, esto estaba así. Qué maravilloso, Francisco, ya. Hagámoslo en el otro lugar. Y esto de aquí no tiene ni 6 meses todavía. Y aquí están todas nuestras líneas separadas por 3 metros, donde pongo planta nativa, planta frutal. De hecho, aquí no hay plantas frutales todavía, porque también siempre yo trato de trabajar con el mínimo riesgo. Y bueno, esos son los ejemplos, tenemos más. Tenemos el ejercicio práctico, que no sé cómo lo vamos a hacer, con una hojita o... Sí, bueno, estamos un poco excedidos en el tiempo, pero la buena noticia es que a Francisco lo vamos a seguir viendo porque todas estas cosas las vamos a practicar. Voy a poner acá para no taparlo. Estas cosas las vamos a practicar en la parcela demostrativa que debemos implementar este año, ojalá ya pronto, en un par de meses más. Como bien decía Francisco, vamos a tener 1000 metros ahí de este tipo de agricultura para que ustedes la vean in situ y vamos a hacer ahí talleres técnicos, días de campo para que ustedes participen y ahí estemos juntos plantando y haciendo los consorcios de planta y ustedes puedan aprender bien las técnicas. Sí, y De yo todas- les invito también, porque nosotros como centro de estudio trabajamos por todo Chile y estamos buscando gente que, o sea, más que buscando gente, nosotros intentamos promover la experimentación en torno a estas nuevas formas y nuevas técnicas. Entonces trabajamos como asesores y cualquiera que quiera hacer algo, no sé, el caso de las tunas, me llama, organizamos una visita y generamos un trabajo. Soy súper módico, me gusta promover esto, pero también es mi trabajo. Y bueno, nosotros damos el servicio
tanto de contexto, objetivo y propuesta, damos el servicio de diseño y también damos el servicio de implementación. O sea, yo también puedo ir con las plantas, con mi equipo de trabajo, a plantarle el sistema. Pero ahí eso se puede conversar en privado. Revisemos rápido el ejercicio, por último, para que... Vamos a dejar, el ejercicio va a quedar en el PowerPoint que ustedes después lo pueden descargar, pero en el fondo se trataba de diseñar un predio agroforestal sintrópico de 1000 metros cuadrados con foco en frutales, esquema de líneas separadas de 3 metros cada uno, considerar plantas de biomasa y plantas objetivo, como les comentó Francisco, y considerar diversos estratos y ciclos de vida. Entonces, en el fondo lo dejamos planteado para que ustedes se hagan una idea, lleguen a su casa, miren su predio, piensen a lo mejor, a ver, en este pedazo yo podría probar, qué plantas podría probar, cómo las distribuiría, qué estratos haría. Y como decía Francisco, la idea es en el fondo plantar una semilla y que pensemos en este cambio de paradigma y que quizás aquí está el futuro. Porque el futuro puede traernos muchas cosas nuevas, tanto buenas como malas, y a la medida que tengamos alternativas y que tengamos herramientas, podemos responder de mejores maneras a los desafíos del futuro. Y sobre todo, convencer a las nuevas generaciones de que la agricultura es algo noble, es una ocupación digna del ser humano. Y no como hoy día, que aquí yo no veo tanto a las generaciones nuevas. Hay algunas exponentes y estoy muy contento porque en general estamos con gente muy mayor trabajando. Porque hay una brecha generacional. Hay una brecha generacional y la juventud no está siendo atraída por la agricultura porque ven que quizás hay algo que no está bien ahí, que no sabemos explicar bien qué es. Entonces eso, muchas gracias, ¿sí? Sí, es diferente. No, es que la luz, piense que el árbol es podado drásticamente, entonces no va a dar sombra. Y usted puede controlar según la especie objetivo que tenga y sus necesidades de luz en diferentes épocas del año, a veces que la planta necesita luz en la floración. Entonces ahí esté antes de la floración de la planta objetivo, la planta de biomasa que le da sombra le quita todo el follaje. Pero la planta de biomasa tiene que ser una planta rebrotadora, porque hay plantas que le quita el follaje y muere. Pero hay otras que no mueren. Entonces eso, bueno, mi nombre es Francisco Fuenzalía. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias por venir hoy. Nos vemos la próxima semana. Pueden pasar a retirar su cajita feliz a la terraza.